En esta historia del capítulo 5 encontramos dos escenarios diferentes para que podamos estructurar la idea de este capítulo 5. Entre los versículos 1 al 13 encontramos que Jesús está en las inmediaciones del estanque de Betesda. Y desde el versículo 14 hasta el 47 vemos cuando el Señor se dirige hacia el templo para conversar y discutir con ¿quiénes? Con los judíos en los patios del templo. Ahora, en este capítulo 5 encontramos tres divisiones para que las podamos entender mejor. La primera es aquella que está entre el versículo 1 hasta el 13 y habla del milagro y de sus repercusiones. La segunda división que encontramos en este capítulo nos habla de la revelación de grandes obras del Señor entre los versículos 14 hasta el 30. Y la tercera división de este capítulo nos habla del testimonio del respaldo al Hijo de Dios. El testimonio de respaldo al Hijo de Dios. Entre los versículos 31 hasta el 47. Pero hoy, obviamente, vamos a hablar de la primera división de este capítulo. Vamos a hablar de lo que es el milagro y sus repercusiones desde el versículo 1 hasta el versículo 13. ¿De qué nos está hablando aquí esta historia que Juan escribe? Del tercer milagro, la tercera señal. ¿Podemos recordar cuál fue la primera señal que el Señor hizo de acuerdo al escrito de Juan? Las bodas de Caná, convertir el agua en vino. La segunda señal, la sanidad del hijo de aquel oficial. Y la tercera señal es esta aquí. Es el tercer milagro o señal milagrosa que encontramos en este evangelio. La historia de la sanidad del paralítico de Betesda. Entonces, en el versículo 1 estamos entendiendo que realmente no se sabía del tema de la fiesta. Dice allí que había una fiesta. Juan menciona tres fiestas o tres Pascuas en todo el capítulo, en todo el evangelio, en todo el libro de Juan. Él nombra tres fiestas de Pascua. La primera está en el capítulo 2, la segunda está en el capítulo 6 y la tercera es la Pascua de aquel día del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También se menciona la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7. Algunos piensan que más allá de aquellas 7 fiestas que menciona Levítico capítulo 23, que son las que celebran los judíos, podría referirse aquel día a otra fiesta, que no era ninguna de aquellas 7 fiestas de Levítico capítulo 23. Podría ser otra, por ejemplo, la fiesta de Hanukkah, que es la conocida como la fiesta de las luces. Hay otra que es la rededicación del templo, es la otra fiesta. Ahora, Juan la vuelve a mencionar esta misma fiesta en el capítulo 10. Entonces, la más segura es que aquella fiesta es la conocida como la fiesta de la leña. Esa fiesta de la que está hablando Juan allí es la fiesta de la leña. Es una fiesta muy popular. Es una fiesta en que el pueblo subía a Jerusalén y llevaba leña al templo para los sacrificios. El Señor Jesús sabía que allí, en aquel lugar,
iban a estar todos los líderes religiosos. Esa era una fiesta también muy importante. Y obviamente iban a estar ellos allí, no iban a faltar. Entonces el Señor prefirió cambiar de rumbo. Él prefirió no estar allí, sino dijo, voy a cambiar de lugar. ¿Y qué lugar escogió para trasladarse allí? Él prefirió pasar por ese lugar llamado Betesda. El lugar conocido como el lugar de los enfermos, como el lugar de los marginados. Ese lugar Betesda representa eso, lugar de los más necesitados. En el versículo 2, Juan hace la descripción de aquel estanque. Él habla de la puerta de las ovejas. ¿Y cuál es ese lugar o por qué era llamado así? Porque era el lugar precisamente por donde entraban todos los animales para el sacrificio en el templo. Por eso se llamaba de esa manera. Y obviamente quedaba muy cerca de aquel estanque. ¿Qué más tenía este lugar? Dice acá, 5 pórticos. Juan definitivamente conocía perfectamente aquel lugar. Juan habla específicamente, describe el lugar, y esto nota que no le fue contado, sino que fue testigo ocular por las descripciones tan específicas que él da, no solo de lo que sucedió, sino del lugar donde sucedieron los hechos. El versículo 3 nos dice que yacía en aquel lugar una multitud de enfermos. ¿Y qué tipo de enfermos había allí? Ciegos, cojos y aún paralíticos. Quiero hacer una observación. Si alguno de ustedes la ha tenido en cuenta, bien. Pero una parte de esta lectura no aparece en algunos manuscritos. ¿Qué parte no aparece allí? Después de la coma, en ese versículo 3, dice que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto no es parte del antiguo manuscrito sinaítico. No es parte de ello. Entonces, no se sabe si realmente era cierto esto de que el ángel movía el agua y cuando se movía tenían que descender rápido, y como dice ahí el texto. Parece ser que esto era un mito, podría ser un mito, podría ser tal vez una leyenda o una tradición. Y usted dirá, entonces es falso el texto, entonces no hay nada que entender. Pero lo que sí es cierto, y que lo cita Juan, y es en lo que nos vamos a concentrar, es en la multitud de enfermos que dice allí, que estaban esperando tan solo una oportunidad. Sea cierto o no, sea un mito, sea una leyenda, sea lo que sea, aquel hombre también estaba allí, por lo que él creía. Pero lo importante es cuál era la condición de ese hombre, y no solo él, sino de todos los que estaban alrededor del estanque, esperando una oportunidad, y no la encontraban. Ahora, esta es una situación bastante lamentable para todos, porque esto se convertía casi como en una competencia y en algo frustrante para muchos, especialmente para aquel hombre. Y esto era más importante para el Señor. Realmente lo importante, vuelvo a decirles, no era si el agua se movía, si el ángel la movía, de la manera que sea. Lo importante para el Señor era lo que estaba viendo en ese momento fuera del estanque.
Hay muchos que han tomado un misticismo con el tema del estanque. Incluso recuerdo que hace unos años escuché que estaban vendiendo agua del estanque de Bethesda. Aquí en Colombia. Según eso estaba yendo alguno allá y llenaba sus tinajas, sus galones, no sé en qué traía. Y es por la idea equivocada de lo que el pasaje en sí nos quiere enseñar. Ahí el agua es lo que menos importa, porque si notamos, hasta ese punto el agua dejó de tener sentido. Hasta ese punto no se habló más. Hasta ahí se mencionó, sea la que sea la realidad de esta historia, pero ya no se habla más del tema del agua. Entonces no es lo interesante, no es lo que debemos entender. Dice aquí, mucho más. El Señor nos describe que mucho más que estar el Señor Jesucristo con los que estaban alistándose y subiendo hacia el templo para esa fiesta de la leña, que era estar allí con quienes. ¿Quiénes iban a estar en esa fiesta? Los ricos, los más ricos, los grandes políticos y obviamente los sacerdotes más corruptos. Recordemos la famosa reunión allí de los hijos de Anás. Recordemos que era lo que hacían en ese lugar, en el templo, los grandes sacerdotes corruptos, que solo aprovechaban el momento para llenar sus arcas de dinero. Y el Señor no estaba interesado en reunirse con ellos. Para Él había algo mucho más importante. De pronto para algunos sí es importante cuando ven algún lugar donde van a estar los más ricos, los de más renombre. Yo quiero ir, relacionarme con ellos, algo me pueden dar, algo me pueden compartir. No sé si ha escuchado eso. Es que uno tiene que juntarse con los ricos, uno tiene que juntarse con los de mejor condición. Pero ¿qué condición? Mire que el Señor no buscó a los más sobresalientes económicamente hablando, políticamente hablando, religiosamente. No. Él buscó allí, para el Señor, la mejor condición, es la mejor oportunidad para glorificarse. Y en el otro lado no había mucho que hacer. Donde había mucho que hacer era allí, en aquel estanque. El Señor prefirió ese lugar de la necesidad. Hay algunos que son buenos yendo a donde ya está todo hecho, donde no hay nada más que hacer y solo quieren ir porque buscan es que les den, que recibir, que pedir, que obtener. Pero el Señor nos enseña que Él busca es el lugar de mayor necesidad en todo aspecto, en todo sentido, como en el caso precisamente de aquel paralítico. Dígame si no era una necesidad apremiante. Un paralítico en medio de una competencia. ¿Cuántos enfermos? Dice multitud. Multitud es que no se podía definir el número. Era un lugar muy lleno de tantos enfermos y entre esos ciegos. Piense usted una carrera cuando dijeran el agua se está moviendo. Lo más seguro es que los ciegos no iban a identificar eso. Quizá los paralíticos que estaban en la orilla, como este hombre desde hacía 38 años, esperando, y cuando veía que se agitaba el agua, los ciegos trataban de correr, los cojos de alguna forma, y todos empujándose y agolpándose unos a otros, para que su necesidad fuera suplida. Este hombre en 38 años ya no tenía esperanza. Este hombre ya no tenía más remedio. Y el Señor se acerca a ese hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? Este hombre no tenía esperanzas de llegar al agua. Este hombre no tenía la más mínima esperanza de que alguien lo ayudara, porque en 38 años nadie lo había hecho. Y el Señor se le acerca y le hace una pregunta, ¿quieres ser sano? Esta pregunta parece cruel. Esta pregunta parece muy irónica, ¿sí o no? Cualquiera diría, pero qué pregunta tan obvia. ¿Cómo le va a preguntar a este hombre? En el momento más importante, incluso lo estaría hasta distrayendo, porque si ya estaba la multitud allí, es porque presentían
el momento en que había que correr para ser sanados. Y solamente se le acerca y le hace esta pregunta, pero no se la hace en privado, la hace en medio de la multitud. Y esta es una pregunta bastante usual por el Señor. El Señor preguntaba, ¿quieres? ¿Y por qué le pregunta esto? Algunas personas realmente se han atrincherado, se han acostumbrado, algunas personas se han habituado a ese estilo de vida, a un estilo de vida en particular como el que tenía este hombre o como el que tenían muchos, y no quieren salir de ahí, no quieren salir de esa condición. En algunos casos hasta le han precisamente sacado bastante provecho. Un provecho que han buscado sacar por pura conveniencia. En medio de su necesidad, en medio de su condición, quieren sacar provecho por conveniencia quizá económica, por conveniencia sentimental, por conveniencia emocional. ¿Cuántas personas conocemos que aprovechan sus dificultades de salud para que otros le den todo? Personas que solamente se están quejando todo el tiempo, pero no quieren salir de esa condición porque saben que si salen de esa condición, no les van a ayudar más. Es como el que va al médico y se pone triste porque el doctor le dice, usted no tiene nada. Le conviene y dice, entonces ¿ahora de qué me quejo? El hipocondriaco, cada rato tiene que ser sacado. Los médicos le dicen, usted no tiene nada, pero denme algo para el dolor, me duele. Y en la casa se vive quejando todo el tiempo. Y le sacan pruebas y pruebas y dicen, no, pero no tiene nada, ¿qué hacemos? El problema está aquí. Sabemos que la mayoría de enfermedades son psicosomáticas. Obvio, la enfermedad de este paralítico no era psicosomática. Era muy evidente su parálisis. Pero mire que el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Hay personas que no quieren realmente porque utilizan esto para manipular. Se están adaptando a la situación para sacar provecho. No han entendido el propósito, ni la razón por la que están así, ni el propósito en medio de esa situación. Solamente se han acomodado a aquella situación. Pero mire que esto no era el caso de aquel hombre. Este no era el caso de ese hombre. Él no le dijo al Señor, no, Señor, déjeme así. No, la verdad es que estoy muy bien. Tengo para comer, me dan para la renta, me dan para llevar para la casa. No me falta nada y sé que si me levanta esta condición tendré que salir a trabajar. Ya no me van a dar con misericordia, ya no tengo por qué decir, ayúdenme, una monedita por amor de Dios. Ya no va a tener que decir eso. Entonces hay personas que prefieren seguir como están. Yo he conocido casos de hombres que están a punto de ser libres en una cárcel. En una ocasión estuve en un lugar con algunos delincuentes, yo inocente entre ellos, y les decía allí tras las rejas, ahorita que nos van a dar la oportunidad de salir, yo no vuelvo a cometer el mismo error. Y algunos de ellos decían, tan pronto salga de este lugar, tengo que salir a robar. En el primer bus que me suba, tengo que robar lo que primero se me aparezca, porque tengo que llegar con algo a la casa, porque tengo que comer, porque tengo que volver a las actividades. Y hay otros, y no les da temor volver nuevamente a prisión. Y he escuchado el testimonio personalmente de algunos que dicen, prefiero quedarme en la cárcel. Y cuando ya se acerca su libertad, cometen un delito internamente para que les alarguen su condena, porque dicen, afuera no tengo nada. Afuera no tengo familia que me espere. Afuera no tengo oportunidades. No sé hacer nada. Y allí, en cambio aquí en esta prisión, tengo desayuno, almuerzo, comida, techo, agua. Sí, se sufre. Algo parecido al pueblo de Israel. Recordamos la condición del pueblo de Israel en el desierto. Le decían a Moisés,
¿Para qué Dios nos sacó de Egipto si allá teníamos todo? Allá estábamos bien, sí, nos daban látigo. Nos tenían apenas con la ración de cada día, pero no moríamos de hambre. Pero aquí sí vamos a morir de hambre, porque era la fe de ese pueblo, y así es la de muchos hoy en día. Pero este hombre no tenía esa condición. Este hombre no tenía esa mentalidad. Este hombre le dice al Señor, mire lo que le dice: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Este hombre estaba en una desventaja total para correr. Por eso dice, no tengo quien me ayude. Este hombre estaba solo. Este hombre estaba sin la ayuda de absolutamente nadie. Este hombre no tenía amigos. Este hombre no tenía a su familia, porque si su familia estuviese ahí, lo ayudarían a alzar y lo bajarían rápidamente. Algo se inventarían, pero no estaban ahí. Este hombre estaba completamente solo. Este hombre estaba en desventaja frente a todos y frente a su misma situación. Y el Señor notó en sus palabras que este hombre sí quería ser sanado. Recuerde que le dice, no tengo quien me ayude a bajar. Él solo sabía que al tocar el agua podría ser sanado cuando el agua se agitara. Pero él sí quería salir de esa condición. Él no estaba pendiente solo para ver el espectáculo. Él quería ser de los que iba a ser sanado. Este hombre reconocía su condición. Y este hombre le expresa al Señor que no quería, que no estaba de acuerdo con su vida, con lo que estaba haciendo, como estaba viviendo. Y precisamente su propia necesidad de alguien, dice, no tengo quién. Este hombre no estaba diciendo, no necesito la ayuda de nadie, como algunos. No necesito que nadie me ayude a salir de mi situación, ni de Dios ni de nadie. Yo puedo solo, y están en una situación que pueden estarse muriendo y no doblegan su ego. Pero este hombre dijo, Señor, no tengo quien. Necesito quien me ayude. Eso fue lo que vio el Señor. Y eso es lo que tal vez Dios permite en nuestras vidas muchas veces. Las crisis, las situaciones difíciles, para que en medio de ellas busquemos ayuda. Pero la ayuda correcta. Este hombre sabía que las monedas no eran la solución a su problema. Las monedas para un paralítico solo son algo muy superficial. Este hombre quería más que monedas. Este hombre quería volver a caminar. Este hombre quería correr. Este hombre soñaba con algo más grande que tener unas monedas, que tener una comida diaria. Este hombre quería disfrutar de su condición plena. Este hombre sabía que Dios lo había diseñado para poder caminar y no lo estaba haciendo. Este hombre sabía que tenía un diseño que estaba dañado, en imperfección. Estaba enfermo. Pero él sabía que podría tal vez lograrlo. Tenía la esperanza que podría ser sanado. Lo que no tenía esperanza era en el estanque, ni en ninguno de los que estaba alrededor, ni en su familia, ni en nadie. Pero sí guardaba la esperanza de ser sanado en algún momento. Y esa es la condición del mundo. Saben que necesitan un Salvador. Algunos lo reconocen y lo claman. Otros no. Dice la historia que este hombre quería que cambiara la condición de su vida. Este hombre no estaba tranquilo, no estaba feliz con su situación. Sobre todo, sabía quién tenía la respuesta a su necesidad. ¿Quién era la respuesta a su necesidad? El que se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús. Ese Jesús que se le acercó a ese hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? Tenía el poder para sanarlo. Y este hombre simplemente le dice, si alguien me ayuda, seré sanado. Con eso ya le estaba diciendo todo. Y entonces el Señor le dice, levántate, toma tu lecho
y anda. ¿Qué tipifica para nosotros las palabras de este hombre cuando dice, si alguien me ayuda, seré sanado? Cuando este hombre está expresando su necesidad y reconociendo que si alguien tenía compasión y misericordia de él, él dejaría que lo ayudaran. Eso, ¿sabe cómo se llama? Arrepentimiento. Eso se llama arrepentimiento genuino, de corazón. Este hombre se dejó doblegar. Este hombre bajó su ego, derribó el orgullo, su necesidad. ¿Cuántos años sufrió este hombre? ¿Cuánto tiene que hacer Dios en su vida? ¿Cuántas cosas tiene que hacer Dios para que alguno que está oyendo este mensaje doblegue su corazón ante el Señor? ¿Qué más tendrá que hacer Dios para que reconozca que necesita la ayuda de alguien más y de alguien que pueda ayudarlo realmente y que pueda hacer lo que realmente necesita? Que la necesidad no es suplir algo temporal, efímero, sino que haga una transformación total. Porque de ser paralítico a caminar es algo completamente distinto. Es como volver a nacer. Este hombre nunca había caminado. Es como el ciego volver a ver. Es como volver a nacer. Y así muchos están en una condición de parálisis espiritual. Muchos están en condición de ceguera espiritual. Muchos cojean en la vida y no pueden hacer las cosas bien y no han podido salir de su condición, pero es porque algunos se han acostumbrado y se sienten bien así. Otros le están sacando provecho a eso, pero hay algunos como aquel hombre que dijo, si alguien me ayuda, yo estoy dispuesto al cambio. Eso es arrepentimiento y por eso el Señor le otorgó el perdón a este hombre. Así precisamente es su misericordia. El profeta Isaías deja escrito en el capítulo 51, el Salmo 51:17, dice lo siguiente. Nos enseña que la mejor ofrenda hacia Dios es la humildad. Y que Dios no despreciará quien sinceramente se humille y se arrepienta ante Él. Eso nos dice la Escritura. Y aquel hombre se levanta al instante. Mire que el Señor no le dijo, vas a empezar a tenerte despacito, vas a ir con cuidado, empieza a mover los dedos, va a ser un proceso. No, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué dice la historia? Que este hombre se levantó al instante. Aquel hombre fue instantáneo, fue un milagro, fue una transformación instantánea, absoluta, indudable. No habían formas de pensar que este hombre se estaba haciendo el enfermo. Nadie dura 38 años en el suelo como este hombre. Y nadie se levanta de un momento a otro y camina como si nada. Yo recuerdo cuando tuve el accidente en mi pierna, después de las cirugías, empecé un proceso que es bastante difícil. Las terapias para empezar a controlar, porque uno casi trata de olvidar cómo camina. Hay un miedo a caerse, hay un temor a enredarse. Se necesita un proceso y eso que yo solo duré 2 meses en cama. ¿Cómo será un hombre después de 38 años? Para levantarse y seguir como si nada. ¿Cómo estarían sus piernas? ¿Fuertes? ¿Gruesas? ¿Vigorosas? No, completamente secas. Hasta escaras tendría este hombre. Pero se levantó al instante y caminó como si nunca hubiese estado en esa condición. Como el que simplemente resbaló y cayó en un instante y se levantó y siguió. Qué impresionante este milagro. No fue cualquier cosa. A veces pasamos la vista y decimos, no, sí,
le dijo, levántate, toma tu lecho, pero no pensamos en la profundidad de lo que es este milagro y cómo este hombre recogió sus pocas pertenencias y anduvo. Recogió esto. Ahora, por ser el día de reposo, prácticamente nadie se alegró de lo que sucedió allí. Aquel hombre ni se dio cuenta la falta que estaba cometiendo al tomar sus pertenencias y andar, porque para los judíos esto era un problema. Estaba haciendo un trabajo, estaba haciendo un oficio en el día para ellos tan importante, el día de reposo, hasta que un religioso se lo hace ver. ¿Qué le dice el religioso allí a este hombre? No te es lícito llevar tu lecho. Recordemos que nadie le había ayudado antes. Recordemos que nadie lo tenía en cuenta para nada a este hombre. Pero ahora sí se dirige uno. ¿Para qué se le acercó? Para reprenderlo, para regañarlo. Le está haciendo un reclamo porque vio lo que estaba haciendo. Este hombre no se sorprendió de decir, oiga, estoy seguro que lo conocía. Y no le dice, ¿usted por qué está andando? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con su vida? ¿Qué situación tan impresionante? No, este hombre estaba preocupado porque vio a un varón cargando su lecho, cargando algunas pocas cosas en su mano, y se le fue a hacerle el reclamo por ese detalle. Ese era el problema, o es hasta el día de hoy, el gran problema de la religiosidad. Las obras, la apariencia. Y persiguiendo siempre a las personas, siempre hostigando a la gente con rudimentos humanos. No ayudan a suplir las necesidades de nadie. No se preocupan por los demás, no les importa la necesidad de otro, pero sí se preocupan por imponer sus leyes y sus tradiciones paganas, humanas. Ese es el problema de la religiosidad. Ahora en el versículo 11 nos enseña que aquel hombre responde a la pregunta que le hacen. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Mire este hombre a quién se está sujetando. Él había podido decir, no puedo tomar mi lecho, podré andar, pero no tomar mi lecho, no alzarlo, no llevarlo a ningún lado. Pero es que este hombre sí estaba sorprendido con el milagro. Este hombre se levanta y dice, me siento como recién nacido, me siento empezando la vida de nuevo, es una nueva vida. Esto cambió completamente la vida de este hombre. Y a él no le interesaron los rudimentos, las normas, las tradiciones, las leyes impuestas de estos hombres para no alzar sus pertenencias. Y él les dice, el que me dijo, el que me sanó. Con esto ya estaba diciendo, ¿quién tiene autoridad? ¿Quién era ese hombre? Note muy bien que no le preguntaron, ¿quién fue el que te sanó? No le dijeron eso, omitieron el milagro, no le dijeron nada en cuanto a eso, no le dieron importancia. Y observemos bien cómo fue la pregunta en el versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Ahora lo importante para ellos es saber quién fue el que le dijo, toma tu lecho y anda. O sea, este hombre se interesó fue en decir, ¿y quién le dio a usted esa libertad? ¿Quién le dijo a usted que podía hacer esto? ¿Quién está hablando en contra de nosotros? ¿Quién está quebrantando nuestras imposiciones, nuestras leyes, nuestras tradiciones? ¿Quién es ese que le está diciendo a usted que puede hacer eso? ¿De cuándo acá?
Mire que no le está diciendo quién fue el que te sanó, quién fue el que hizo este milagro. Yo quiero conocer a ese hombre, sino el que le dio esa libertad. Estaban más preocupados por quién lo libró de aquella ley a la que ellos estaban sujetos, y no en quién era ese hombre que hizo un acto de tanta misericordia que ninguno había podido hacer. Aunque pudieran, nadie lo había hecho. No se habían acercado a este hombre de buena manera jamás. El versículo 14 cambia entonces ahora el escenario y el lugar. ¿De qué nos habla allí? Allí se vuelven a encontrar y le dice el Señor: mira, pues has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor? Cuídate, no solo física, sino espiritualmente. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en el versículo 13 una vez más les dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Eso es lo que el Señor le está diciendo a este hombre. No peques más para que no sobrevenga en ti alguna cosa peor. ¿Cuántos de nosotros, después de ser libres, queremos volver nuevamente a sujetarnos a un yugo? Este hombre era esclavo. Este hombre estaba bajo un yugo que le impedía correr, ser independiente, ser activo, autosuficiente en muchas cosas. Se lo impedía. Y ahora que es libre, el Señor le dice: ten cuidado. Ahora puedes correr. ¿Para qué quieren muchos la libertad? Para hacer con sus vidas lo que bien les parece. Venimos del mundo de hacer lo que bien nos parecía y estábamos en fracaso, estábamos en muerte, estábamos en desilusión, vacíos, frustrados, sin sentido, sin esperanza, sin Dios. Y Dios nos llama a libertad como llamó al pueblo de Israel, pero querían volver a Egipto. A muchos Dios los ha llamado a libertad, les ha dado la libertad, pero quieren volver nuevamente. Extrañan su condición antigua. Y por eso dice la Escritura que hay algunos que después de haber gustado el Evangelio, la verdad, la libertad, la vida en Cristo, vuelven atrás y su postrer estado viene a ser peor que el anterior. Y se cumple en ellos el viejo proverbio que dice: como el perro vuelve a su vómito y como el cerdo vuelve a revolcarse entre el lodo. Eso es lo que quieren muchos. Y esto es lamentable, y el Señor se lo advierte a este hombre: no peques más. Entonces, ¿qué le está diciendo? La causa de su enfermedad. ¿Cuál es la causa por la que estaba así? ¿Y cuál es la razón por la que podría volver a estar así? ¿O peor? El pecado. El pecado. Y el Señor nos enseña en la palabra que el postrer estado de una persona viene a ser peor que el anterior cuando vuelve atrás. Finalmente, el Señor no tenía la intención de quebrantar la ley. Esto es claro. El Señor no vino a quebrantar la ley, pero es que el Señor Jesús es Señor del día de reposo. Y más adelante vamos a hablar específicamente de ese tema, pero aquí el Señor está hablando de algo diferente, y normalmente el Señor hizo milagros en días especiales como este. Y vamos a entender a lo largo de esta enseñanza, de este capítulo, cuál era la intención del Señor y cuál es la realidad. Pero el Señor quería hacer los milagros, las señales que hacía en días tan especiales como un día de reposo, para ganar la atención, para hacer un ambiente propicio y allí anunciar grandes declaraciones.
y ahí precisamente manifestar su gloria. El Señor, sobre todo, quería acabar con lo más tedioso en el hombre, las tradiciones y la religiosidad. El Señor quería romper con eso, y por eso hacía lo que hacía en un día tan importante como el día de reposo. Pero Él no solo quería llevarlos a entender que eso los tenía esclavos a la ley, sino muchas cosas más. Que esas tradiciones y esa religiosidad es lo que el hombre ha puesto por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ha llamado a nosotros a una verdadera libertad. La palabra de Dios está escrito precisamente en Juan capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor nos llama a libertad por medio de su verdad, de su palabra, por medio de su muerte, porque esa es la verdad. A eso vino nuestro Señor. Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él vino a este mundo tomando nuestra condición de pecado, en semejanza de pecado. Él tomó nuestra condición humana y vino para morir en la cruz y allí vencer el pecado y vencer la muerte al resucitar de entre los muertos. Ese fue su oficio, ese fue su llamado, y esa es la gran verdad por la que Dios vino en carne al mundo. Se manifestó en carne con esa visión, con ese propósito, no para levantar a un paralítico físicamente de su condición, no para sanarle los ojos a un ciego físicamente. El Señor dice que hay muchos que viendo no ven, y muchos que oyendo no oyen. No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor paralítico que el que no quiere caminar pudiendo hacerlo. El Señor le dijo a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. ¿A cuántos nos ha dicho el Señor: levántate de esa condición? Yo tengo el poder para sacarte de esa condición de muerte que te impide andar, de pecado, de ruina, de humillación, pero se quieren quedar ahí, no quieren dar el paso, están acostumbrados, pero la decisión la tenemos que tomar nosotros si andamos o no andamos. El milagro, el Señor lo está haciendo, y esa es la gran verdad. El Señor vino a sanarnos de algo más, mucho más importante. El Señor vino a sanar nuestros corazones. El Señor vino a darnos vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor viene a quitar las tinieblas en las que habitábamos, para que vivamos en su luz. Y el profeta Isaías en el capítulo 53 dice, desde el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero mire lo que dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mire lo que el Señor hizo allí. Y muchos han usado este texto de Isaías 53, o hay muchos más como Jeremías 33:6. Y hay otros donde dicen, el Señor dice acá que por las llagas de Cristo fuimos curados.
Pero Él aquí no está hablando que Él fue a la cruz y llevó las heridas en la cruz para quitarnos una enfermedad física. ¿Cuántos creyentes tenemos enfermedades? Tenemos limitaciones físicas. De hecho, todos vamos a morir físicamente. A no ser que el Señor venga en este momento por su iglesia, seremos transformados. De resto, todos. Pero definitivamente no hay uno solo que no tenga que salir de esta condición de carne y de pecado. Y el Señor no vino a hacer semejante sacrificio, tomarse el trabajo de descender desde los cielos, hacerse semejante a nosotros, humillarse como se humilló y sufrir como sufrió, para simplemente darnos algo que al fin y al cabo, como este paralítico después tuvo que morir, como Lázaro también después tuvo que morir, como el hijo de aquel hombre que el Señor sanó, de aquel oficial, después tuvo que morir. Y a todos los que sanó en ese momento tuvieron que morir. Pero los que creen en el Señor no morirán, sino que vivirán eternamente en el Espíritu. Y habrá una resurrección de los muertos. Ya lo vimos. Ya lo tenemos claro. Entonces el Señor fue a darnos vida espiritual. El Señor fue a levantarnos de una condición de la que ni un médico, ni ningún poder humano, ni ninguna condición material podrá sacarnos de nuestra situación espiritual. Solamente el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la sangre de Cristo es la única que puede hacer algo tan poderoso como darnos la libertad, verdadera libertad. Gracias a este sacrificio es que precisamente Él quitó de nosotros lo que representa el lecho de aquel paralítico. ¿Qué representaban esos trapos? Ese lecho en el que Él vivía todo el tiempo. ¿Qué representan? Nuestra culpa, nuestra vergüenza por causa del pecado. El pecado representa la enfermedad, porque eso es el pecado, es la enfermedad de la que dice Isaías que el Señor nos vino a sanar. Pero la condición de culpa y vergüenza está representada en ese lecho. Ahí está. Y el Señor le dice: tómalo, vete. Y no para que se los vuelva a colocar, sino quita eso de acá. Ve y acaba con eso, ya. Porque la condición ha cambiado. Ya no necesita más esto. El Señor quiere quitar nuestra culpa. El Señor quiere quitar nuestra vergüenza. El Señor quiere quitar lo que produjo en nosotros esa enfermedad llamada pecado. Y en cambio, recordemos que el Señor nos da el perdón de nuestros pecados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y limpio su pecado. Quitada su culpa. El Señor dijo: no me acordaré más de tus pecados. El Señor nos promete el perdón. Si hay un arrepentimiento genuino, habrá un perdón genuino por nuestros pecados. El Señor ya llevó en la cruz nuestro pecado, pero es necesario reconocerlo para ser libres de él. El Señor nos quiere limpiar de toda maldad. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, si reconocemos nuestra condición y decimos: Señor, no quiero vivir más en esta condición, reconozco que esta condición la ha producido en mi vida el pecado, estar lejos de ti, Señor. Reconozco que mi orgullo, que mi soberbia, que mi altivez, que la dureza de mi corazón ha hecho que yo viva en la condición que estoy viviendo, una condición vacía, que me lleva a mendigar amor en el mundo, una condición de resentimiento, de odio, de frustración, de vergüenza. Todo esto ha sido producto de mi propio pecado y no quiero vivir más en esa situación. Si tú tienes el poder para sacarme de esa condición, solamente con un acto, dándome el perdón de mis pecados,
y limpiándome con su preciosa sangre de toda maldad, soy libre, completamente libre. Y luego de esto el Señor nos ofrece la santificación de nuestras vidas por su Espíritu que mora en nosotros. Porque si hay arrepentimiento y decidimos creer en su palabra y vivir solo para la gloria de Cristo, por medio de su palabra, Él promete que nos bautiza con su Espíritu Santo, nos da su presencia para poder vencer el pecado, resistir en medio de la prueba y seguir perseverando hasta el día en que Él nos llame a su presencia. La santificación es el acto de vivir cada día más agradando a Dios, ser cada vez más como Cristo y servirle a Él, pero con una finalidad: tener una corona incorruptible de gloria, la vida eterna. Eso es lo que Dios promete. Es por lo que Él vino a pagar un precio tan alto en la cruz, para darnos esa libertad. Murió, sufrió nuestro dolor, pagó el precio de nuestra rebeldía. Aunque nosotros nos descarriamos, aunque nosotros nos apartamos, Él llevó nuestro pecado en la cruz. Él quiere llevar nuestra culpa, Él quiere llevar. Entreguémosle a Él nuestro dolor, entreguémosle a Él nuestra vergüenza y digámosle al Señor: Señor, ayúdame, hazme verdaderamente libre, sáname, Señor. Quizá esa enfermedad de este paralítico está representada en alguno como un vicio, una adicción. Hay adicciones que tienen a las personas paralizadas porque solo piensan en eso, porque solo quieren estar en eso, una relación que no conviene y están obsesionados a un comportamiento que los está estancando y que les trae solo ruina a sus vidas, que no les permite avanzar como aquel paralítico. Renuncia a eso, reconozca que eso es la causa. No es Dios no me ama, Dios es injusto, Dios es cruel. Dejemos de culpar a Dios de nuestro pecado, como dice Proverbios 19. El hombre es perverso, hace las cosas a su manera y cuando le salen mal, obviamente, termina echándole la culpa a Dios. Esa es la condición del hombre. Dejemos eso de lado y digámosle al Señor: Señor, reconocemos nuestra condición, porque Él está dispuesto a perdonar a todo el que reconoce que necesita de su amor, de su poder, de su presencia. Aquel que quiere recibir la misericordia porque se da cuenta que está en miseria, en ruina espiritual. Dígale al Señor: Señor, te necesito. Si tú no acudes a mi necesidad, miserable de mí. Hay muchos en la Escritura que nos dan la enseñanza de lo que es la humildad. Sé propicio a mi pecador. Recordemos cuando el Señor le dijo a una mujer: ni yo te condeno, porque tuvo un arrepentimiento, porque reconoció y se sometió al juicio de Dios. Dígale al Señor: soy culpable de todos los cargos, soy culpable de juicio, merezco la condena, merezco el infierno, merezco lo que estoy recibiendo en mi vida. Pero Señor, si tú puedes hacerme libre, hazlo, Señor. Dispongo todo mi corazón, toda mi vida, para que tú obres en mí como tú quieras de aquí en adelante. Y Dios le dará el perdón de sus pecados. Dios cambiará y transformará su vida para siempre. ¿Y por qué no? ¿Podrá hacer un milagro físico? También lo puede hacer. Porque Dios no es un ser incapaz. No hay nada imposible para Dios. Dios puede aún sanar enfermos físicamente. Dios puede hacer un milagro en la familia. Dios puede hacer un milagro económico. Pero necesitamos nacer de nuevo para que, teniendo su Espíritu, podamos tener la sabiduría y ser usados por Dios como luz para que haya un cambio en nuestro alrededor. Eso es lo que Dios
quiere que entendamos en una vivencia, en una historia como esta, tan preciosa como el estanque de Betesda. Si usted está estancado, si usted está limitado, hoy Dios le llama a libertad.